Y aparte me fui a poner un buzo, yo me vestí fresquita como ayer y abrí una ventana, un viento, un frío afuera. Está raro. Bueno, ahí estamos. Bueno, primero, o sea, este es el último encuentro que tenemos programado. Después vamos viendo si en el momento que de cierre, cuando ya estamos más cerca del cierre de la cursada, hace falta para alguna consulta, cuando están haciendo un trabajo integrador, ahí vemos, arreglamos por el WhatsApp, si nos encontramos en otro ratito en algún momento, pero, digamos, hoy dejaríamos encaminado lo que falta. Por eso les publiqué todo ya la semana pasada, ¿no? No para invadir las jornadas, pero como tenía todo armado, me parecía mejor ya dejarles en el aula la consigna, que ya supieran todo lo que queda, digamos, ¿no? Para cerrar la participación en las clases y hacer el trabajo integrador. Así que hablamos un poquito de eso, ¿no? De los últimos contenidos, y lo que van a hacer en este trabajo, que es el que, eso ya se los había dicho, el que presentan para el final de la materia. Que la verdad que todavía no sabemos, no hemos hablado qué va a pasar con estas mesas de final. En otras instituciones las vamos a tener presenciales ya. No sé si tenemos dadas las condiciones, ¿no? En el instituto tenemos un problema de edilicio, nosotros en particular, que es lo que complica la organización. Pero bueno, sean virtuales o presenciales, de cualquier manera al final va a consistir en este trabajo y lo único que va a cambiar es que como ustedes van a entregar, lo entregan en cursada, se llevan una devolución de ese trabajo, si hay algo para ampliar, para ajustar. Si llegan a ser virtuales, van a corregir el propio escrito y lo van a volver a presentar en el aula de Classroom de final. Y si es presencial, van a venir con el borrador, lo abren en el celular también, o sea, no es que lo tienen que entregar, y van a ampliar en forma oral. El grupo amplía en forma oral eso que haya tenido en la devolución del trabajo. Puede pasar eso, que falte algún ajuste, o que esté perfecto. Entonces, el oral es nada más que para redondear, definir qué nota queda, ¿sí? Entonces, hablan de como ustedes quieran, preparan como ustedes quieran, para comentar lo que analizaron en el trabajo, ¿sí? Pero siempre nos enfocamos en lo que ustedes escribieron y entregaron, no es repaso por otros contenidos que no sean los que ustedes hayan elegido, ¿sí? Empiezo por ahí entonces, ¿no? Un poquito explicarles lo que está en esa consigna, qué es lo que van a hacer y después eh, vamos a las últimas clases. La dinámica en realidad del trabajo, o sea, lo que ustedes van a analizar, es muy parecido a lo que hicieron, por ejemplo, en los foros de la clase 1 y 3. Tomaron los conceptos de la clase para analizar un artículo que buscaron ustedes. Es eso, en este caso van a analizar fragmentos que ustedes elijan de todo ese conjunto de audiovisuales, fragmentos de películas, de documentales que les propuse ahí en la consigna, que son un montón justamente para que vean y ustedes seleccionen con qué quieren trabajar de eso. Y con esa dinámica, ¿no? ¿Qué pasa en esta escena? ¿Qué interpretan ustedes? Y qué es lo que pueden ir explicando de lo que proponen esos fragmentos desde la condición para que sea trabajo integrador es que a lo largo de ese análisis aparezcan conceptos de las 6 clases, ¿no? Que sea realmente un recorrido por todos los ejes temáticos que vimos. Y eso admite, por eso todo es de libre selección, ¿no? Tranquilamente pueden tomar un solo fragmento de ahí y analizarlo desde el punto de vista de todas las clases, o tomar varios fragmentos para relacionarlos con distintos conceptos. Eso es lo que cada grupo vea, se le ocurre en el momento de mirarlo, ¿no? Las relaciones que ustedes ven que pueden establecer. Y por eso mismo, como es todo libre, es que el trabajo viene con este formato, es un informe, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, para que sea claro lo que quieren decir, ¿no? Cada grupo va a entregar un trabajo muy distinto. Entonces les pido ese formato para yo poder seguirles el hilo de lo que ustedes fueron pensando. La introducción está para que justamente cada grupo primero informe qué eligió de todos esos videos, cuáles son los fragmentos que eligieron analizar,
Entonces, en la introducción van a poner una frase muy cortita, lo más sintética posible, que permita identificar cuál es, ¿no? Eligieron 3, supongamos, fragmentos, bueno, una frase corta que diga, vamos a analizar las relaciones del director del jardín con el inspector que lo viene a supervisar, por ejemplo, punto. Entonces uno ya se da cuenta que es el fragmento de la película del señor Lefebvre, que es una película francesa. O sea, una frase cortita que permita ubicar cuál es la escena de la película o documental que ustedes eligieron. Y después lo que sería el marco teórico, que también van a ser nada más que una lista que va a tener por lo menos 6 conceptos, ¿no? Esa es la condición mínima, porque es uno por clase, pueden ser más. Y solo van a mencionar el concepto y el autor, ¿sí? Por eso les puse al final de la consigna toda la bibliografía que trabajamos en la materia, ¿no? Los datos completos de todos los textos que aparecen adentro de las clases o los audiovisuales también que tenemos en las clases. Entonces, por ejemplo, mencionarían concepto de conocimiento científico de Arbelo, concepto de socialización primaria de Berger y Luhmann, igualdad de oportunidades de Tenty, ¿sí? Así, solo mencionar cuál es el recorte teórico que tomaron de cada una de las clases y referenciar quién es el autor, ¿sí? Para saber cuál es la fuente de donde salen los conceptos que eligieron. Entonces, la introducción cumple la función de informar eso, como todo es libre, informar qué se eligió de los videos y qué eligieron del marco teórico de todos los conceptos de la materia, ¿sí? Y naturalmente eso es lo que vamos a encontrar en el desarrollo, la explicación, el análisis que ustedes hacen de lo que pasa en esas escenas que eligieron, explicando a partir de esos conceptos. Sí, Alison. Profe, una consulta. Los temas, sí o sí, tienen que ser, por ejemplo, no sé, podemos agarrar 3 y analizar, bueno, el fragmento, los fragmentos que saquemos de los videos y eso, pero hay un límite de los contenidos que tenemos que agarrar. No, la única condición, ustedes pueden trabajar con un solo video, desde todos los puntos de vista, con 10, eso como quieran. La única condición que hay que cumplir en el trabajo es que aparezca en el análisis al menos un concepto de cada clase, ¿sí? Para que el trabajo sea realmente integrador, que no haya todo un análisis donde ni se pasó por la temática de socialización, por ejemplo, de la clase 2. Tiene que aparecer alguna de las ideas teóricas de cada clase. Después, y eso es, lo que estoy diciendo sería lo mínimo. Por ejemplo, yo puedo tratar de analizar una escena. Vuelvo al ejemplo ese que tomé. En esta escena del jardín hay una discusión, ¿no? Un intercambio entre el director y el inspector. Y bueno, yo podría pensar que la postura de cada uno la puedo analizar con el concepto de conocimiento científico, la de uno, y de sentido común, la del otro. Entonces son 2 conceptos de la misma clase, perfectamente posible. La condición es que haya al menos uno, ¿sí? Pero después es lo que ustedes vean y lo que ustedes elijan, ¿sí? La única condición sí es no dejar afuera una clase, menos en la forma que trabajamos este año, ¿no? Porque a veces una clase en realidad es una unidad de contenidos completa de la materia, ¿no? Que por la forma en que tuvimos que seleccionar y trabajar quedó reducida a una sola publicación, pero no pasar por una clase implica dejar toda una unidad de la materia afuera, ¿sí? Entonces, por eso el sentido de que sea integrador. En la presencialidad yo trabajaba de la misma manera, ¿no? La diferencia es que en vez de hacer un trabajo integrador, uno solo a fin de año, hacíamos 2 parciales domiciliarios al final de cada cuatrimestre con los contenidos que habíamos visto hasta ahí. Eso no lo cambiamos mucho. Justamente por lo que buscamos, ¿no? No ganamos nada con que sepan dar una definición de socialización, por ejemplo. No aporta nada. Ahora, todo lo que estamos viendo lo estamos viendo para pensar las situaciones con las que nos vamos a encontrar. Y de hecho que ya se encuentran en las prácticas. Entonces, para nosotros estos audiovisuales son una excusa porque son, bueno, documentales que nos muestran situaciones concretas, argentinas o
ficcionados, ¿no? Esos fragmentos de películas que tenemos están ficcionados, pero es lo que llamamos cine social, ¿no? Se están representando situaciones que ocurren en la realidad, que pueden estar un poquito más noveladas, pero que no son fantasiosas en absoluto. Entonces son la excusa que tenemos para volver a todos los contenidos de la materia y revisarlos y comprenderlos mejor justamente en este acto de usarlos para pensar algo, ¿sí? No solo retenerlos o repetirlos, ¿no? Eso es lo que buscamos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en los foros también, ¿no? El espacio, esta sección del desarrollo del trabajo, en ese sentido, la narración que van a hacer ahí, digamos, la estructura, se parece muchísimo tanto a esos primeros foros que les dije, como a las consignas que tenemos también en las clases 5 y 6, ¿no? En las últimas, que también estamos tratando de vincular con las experiencias que tenemos, lo que sabemos de lo que está pasando en la realidad, con todo eso que nos explica Tenti sobre las funciones de la escuela, las funciones sociales de la escuela, y los obstáculos también que encuentra la escuela. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista formal, digamos, de cómo va a estar bien narrado ese desarrollo, ahí hay que pensar, en ese sentido podemos, digamos, hay siempre para cualquier, inclusive para un parcial que sea de preguntas y respuestas, cualquier trabajo siempre se escribe con la hipótesis de que lo va a leer alguien que no cursó, en este caso no vio esos fragmentos que ustedes quieren explicar, no leyó los textos, así que solo va a poder entender lo que yo efectivamente diga explícitamente, ¿no? Esto significa, por ejemplo, que en la introducción pusieron un renglón, pero tal vez en el desarrollo haya que describir un poco más en profundidad ese fragmento del audiovisual que van a analizar, ¿no? Que se entienda bien qué es lo que pasa en esa situación, si es un documental, cuál es el contenido, por ejemplo, del testimonio de un docente, de un director que habla en el documental, o sea, contarle de modo que quede claro qué es lo que transcurre y lo importante de esa situación que ustedes quieren explicar. Ahí lo van a tener que extender un poco. Hay que explicar, entonces después, interpretar esa situación desde uno o más conceptos como ustedes lo tengan pensado. Entonces lo mismo, al momento de ingresar ese concepto hay que definirlo, ¿no? Tampoco lo damos por entendido. Y justamente en el momento de ingresar el concepto, mencionar al autor, ¿no? Que se entienda bien que ustedes ahí están trayendo otra voz para fundamentar la interpretación que están haciendo. Entonces la estructura que va a quedar, ¿no? de los párrafos en ese análisis siempre va a ser, primero la descripción de la escena, vemos que el director le reclama al inspector que se ocupen de los problemas que tiene el jardín, pero el inspector está más interesado en cuestionar su clase. Para nosotras acá hay un diálogo basado en el conocimiento científico respecto a lo que reclama el director. El conocimiento científico para Arbelo es, y lo definimos, y el inspector basa sus argumentos en el sentido común, que significa, y lo definimos, y para cerrar ese análisis, hay que decir explícitamente el por qué. ¿Por qué yo pienso que el inspector está argumentando desde el conocimiento científico y el director y el inspector desde el sentido común? Hay que decirlo explícitamente. O sea, nosotros vemos que el director está argumentando, por ejemplo, en base a la observación diaria que hace de los obstáculos que presenta para poder enseñar, las carencias edilicias o la cantidad de estudiantes, de chicos en ese caso que tiene inscriptos. O sea, vemos que él hace una observación sistemática y que el inspector pasa de visita un día y da órdenes como si conociera realmente la situación, el terreno, la institución, lo que pasa ahí. ¿Sí? Entonces, siempre la estructura, para que la explicación quede clara, va a tener como estos tres elementos. La descripción de la escena, la definición del concepto que queremos usar para explicar y el porqué, la explicación de la relación que ustedes pensaron entre el concepto que eligieron y la escena, ¿sí? Dicho en forma explícita.
Insisto que ni más ni menos es lo que hicieron en el foro de la clase 1, en el foro de la clase 3, hicieron exactamente eso, ¿no? Contar qué decía sintéticamente ese artículo, clasificarlo como conocimiento científico de sentido común y decir por qué. Es eso lo que se hace en el desarrollo también. Y bueno, la conclusión es para darle un cierre, ¿no? Para que no sea abrupto, y la conclusión ya es personal, ¿no? Si todo el desarrollo se fundamenta con los conceptos de la materia, ya en la conclusión vuelve a la voz del grupo. Es lo que ustedes quieran expresar sobre todo eso que escribieron, ¿no? Todo lo que trabajamos. Es un posicionamiento propio, así que es completamente libre eso. Ahí también cada grupo dirá, expresará lo que quiera. Y en la bibliografía es simplemente controlar realmente de qué fuente salió cada concepto que efectivamente utilizaron en el trabajo, ¿no? Entonces, van a copiar y pegar de la misma consigna que yo les di solamente los textos o los audiovisuales que fueron mencionados a lo largo de ese desarrollo, ¿no? Del que tomaron algún concepto. Pero lo pueden sacar de ahí de la consigna, por eso se los puse bien completito, porque no en todas las clases aparecen todos los datos, ¿sí? Están mencionados los textos o los autores, pero no con toda la información para que quede una bibliografía completa. ¿Sí? Así que eso es solo copiar y pegar. Al final, digamos, cuando terminan el trabajo, es un control como de coherencia, ¿no? Lo bueno de dividirlo en secciones es esto. Al final es más fácil darse cuenta si cumplimos lo que prometimos, digamos. En la introducción adelantamos que íbamos a hablar de estas escenas con estos conceptos. ¿El desarrollo es coherente o no? O me olvidé, puse un concepto y después al final decidí otro, bueno, entonces hay que ajustar porque prometí que iba a hablar de, no sé, conocimiento científico y nunca apareció, por ejemplo, en el desarrollo. Y en la bibliografía controlamos que efectivamente también esas fuentes que ponemos son las que podemos ir encontrando a lo largo del trabajo, ¿sí? Para eso sirve. Lo podríamos hacer sin secciones, pero es como el discurso es más largo, digamos, la narración es más larga que lo que hacemos en una consigna de pregunta y respuesta, es más fácil ordenarse y controlar que uno va teniendo coherencia. Y por ahí lo otro importante para decir de la consigna es que esto de hacerlo en grupos, de hasta 3 personas, es parte de la consigna, ¿sí? No pueden, tiene que ser una excepción, o sea, no es de libre elección, lo hago solo, lo hago en grupo. Es en grupo. Si por alguna razón que no pueden resolver, no pueden, lo harán solas, me avisan, pero hay que pensarlo así, ¿no? Porque hay varias razones para hacerlo en grupo. Una, porque si bien no es un montonazo, hay que repasar toda la materia, ¿no? Para mirar esos audiovisuales y empezar a pensar relaciones. Entonces, tener con quién dividir esa responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Que alguna se ocupe de las primeras 3 clases, la otra las otras 3, vuelve a revisar, toma nota de qué conceptos hay en cada clase, para después discutir qué pueden relacionar. O sea, es un reparto de trabajo y de responsabilidades que a esta altura del año no viene mal. Yo sé que también lleva tiempo coordinar con otro, pero la ganancia es mejor usar ese tiempo así por la ganancia posterior. Porque hay con quién discutir a ver si están claras las relaciones que pensaron, porque si se reparten la escritura del trabajo, se cruzan y hay otra que puede leer lo que escribió la compañera y ver si está claro, si se entiende, digamos. Y obviamente, porque todo es interpretable, todo, las escenas, ninguna vemos lo mismo y nos llama la atención lo mismo de cada uno de esos fragmentos, ni interpretamos de la misma manera todo lo que estuvimos viendo, así que siempre va a salir algo más completo y más rico que una sola perspectiva, ¿no? En ese sentido, claramente. Y desde el punto de vista operativo, por eso les pido que en caso de que no puedan realmente, me avisen de todas maneras. ¿Me escuchan? Porque acá me dice que se me fue la conexión. No. Ahí volví. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, profe, medio que se entrecorta cada tanto, pero se escucha bien. Se colgó, sí. Me avisó que se colgó.
Bueno, lo que decía es que para calcular que tengan el mayor tiempo posible, o sea, la fecha más larga que les puedo dar de entrega, yo también estoy calculando una cantidad de trabajos a corregir si es en grupo, ¿sí? Entonces, es importante que en todo caso las que no puedan me avisen para que yo tenga más o menos una conciencia del número, lo que me lleva a mí corregir, porque son trabajos extensos, no es como contestar un foro, me lleva mucho más tiempo. Y les hago una devolución minuciosa, por eso esta vez, en la clase 4 no me acordé. Esta vez sí les puse en la consigna que me lo envíen, lo van a entregar a mi mail, que me lo envíen en formato Word o puede ser en Drive y me dan permiso de edición. O sea, lo importante es que no sea PDF porque el PDF no me deja escribir en los comentarios adentro del mismo archivo. Y es muy confuso, si les tengo que contestar en el cuerpo del mail, en tal renglón del desarrollo pasa tal cosa, no se entiende nada. Es más claro escribir en el archivo, ¿sí? Y bueno, por eso mismo, porque agrego los comentarios ahí en cada sección y qué sé yo, es un proceso mucho más lento de corrección. Yo creo, ahora no me acuerdo, a ver si lo puedo ver en el aula, creo que cuando se las publiqué les puse una primera fecha de entrega o no. No. Bueno, ahora después lo agrego en el aula para no olvidarme. Una primer fecha de entrega del trabajo sería en 2 semanas. Lo digo así, una primer fecha de entrega, dentro de 2 lunes. Las que están al día y pueden, por ahí lo terminan y ya el trabajo está y está perfecto. Si no llegan a tenerlo terminado, igual la idea sería que entreguen lo que tienen, ¿no? Que puedan tener una orientación. Lo que no les puedo decir todavía es la fecha límite porque no tengo del instituto todavía tampoco la confirmación de cuál es el último día que tenemos nosotros para entregar las planillas de calificaciones, de calificación, no, de cierre de la materia. A partir de esa fecha calculo hasta cuándo puedo recibir tanto este trabajo como clases atrasadas que estén completando, ¿no? Para que me quede un margen para leer todo y completar las planillas. Entonces, esa segunda fecha, la instancia límite, todavía no la sé. Pero lo que buscamos es que dentro de 2 miércoles puedan, en lo posible, terminarlo. Y si, por ejemplo, avanzaron en analizar un video, pero les falta analizar otro que eligieron, trabajaron con todos los conceptos del primer cuatrimestre, todavía no con los del segundo, si pasa algo así, igual hacer esa preentrega, porque ya con eso yo les puedo dar una orientación clara para lo que les falta terminar también, ¿no? Si la forma en la que lo vienen expresando está bien así, sigan nomás, o si, bueno, lo que explicaste hasta acá, por ejemplo, fíjense que la escena no se entiende muy claro, van a tener que explicarla mejor, así ya saben cómo escribir lo que les falta para terminarlo, ¿sí? Así que digamos que esa fecha sería entrega sí o sí para el que llega a tenerlo terminado y la que no llega a hacer como una preentrega del trabajo, ¿sí? Bueno, cualquier cosa sobre esto obviamente lo hablamos en el aula o en el grupo. La primera fecha de entrega sería el 20 de octubre, exactamente. No tenía un calendario a la vista acá, está bien. Si en 2 miércoles es 20 de octubre, es el 20 de octubre. Tal cual. Yo supongo que después vamos a poder, con alguna orientación, con alguna corrección, entregarlo por lo menos hasta el final de la primera semana de noviembre, pero realmente no lo tengo en claro porque eso es muy variable, ¿no? Cuánto tiempo se toman para escribir en las mesas de examen, cuándo empiezan las mesas de examen, entonces no sé cuándo los preceptores van a necesitar las notas. Así que bueno, apenas vaya teniendo novedades de eso, de todas maneras los agrego en el aula, les aviso por el WhatsApp también, ¿sí? Pero por ahora nos quedamos con esta fecha como para una primera entrega. Y bueno, yo les había puesto también que ahora el aula está al día, no sé si ahora agregaron algo de la clase 5 o 6, pero hasta el fin de semana había contestado todo y actualicé en la misma publicación que estaba en el muro la lista de las actividades, ¿no? Borré todas las cruces de las actividades que fueron completando correctamente todos estos días. Así que ahí estamos, la lista está al día de vuelta para, si la quieren usar para chequear. Ya ahora no la voy a volver a cambiar hasta el final de la cursada, ¿no? La revisión final recién voy a volver a actualizarla toda, ¿sí? Bueno,
Sobre los contenidos de las últimas clases, las 5 y las 6, que son las que, con las que ya nos entramos derechito al tema de educación, ¿no? Donde recuperamos todo lo que fuimos viendo y entramos en este tema. Ustedes ya empezaron a participar ahí, está muy bien lo que vienen contando, se está armando bien el foro. De la clase 5, bueno, está el video, ahí les pude agregar un video explicativo y el cuadro, así que bueno, hay mucho material, ¿no? No vamos a repasar por ahí todo lo que ya está explicado en ese video, pero sí recuperar 2 o 3 ideas importantes, ¿no? Que queremos sacar de todo ese recorrido que hace Tenti. Primero, el sentido, el planteo. Con el que arranca el texto en ese capítulo, que es esta idea de la experiencia educativa, ¿no? El sentido histórico, que seguramente lo habrán visto en pedagogía también, ¿no? Todas las sociedades a lo largo de conocidas de la humanidad tuvieron que educar, han educado siempre a las nuevas generaciones, pero solo las sociedades modernas capitalistas educaron de esta manera en la que estamos educando, ¿no? Con un enorme sistema educativo centralizado, dependiente del Estado, aunque sea gestión pública o privada, ¿no? Donde el Estado concentró las decisiones de currículum, de inspección, digamos, de toda la normativa que rige ese sistema. Y lo que nos cuenta en el resto del capítulo, más o menos que nos explica por qué, ¿no? O sea, por qué fue necesario esta manera, este formato de educación de las nuevas generaciones. Y la única manera de entenderlo, de por qué en estas sociedades es así, no en las otras, es todo lo que nos va contando en esas etapas. O sea, lo que cambió completamente, por lo menos en el mundo occidental, en el momento que aparecieron los estados, fue todo el orden económico, social y político de la vida de todas las personas en todas las sociedades occidentales, ¿no? Esos grandes hechos que son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial desatan una transformación absoluta que alcanza hasta el último detalle de la vida cotidiana de quienes la vivieron, ¿no? Digamos así. Lo que era una vida agraria, a los ritmos de la naturaleza, ¿no? Donde se trabaja con el sol, donde cada época del año se vive distinto, porque no es lo mismo estar en épocas de siembra que en épocas de cosecha, que en las épocas de las lluvias o de la sequía, o sea, eso era la vida de las mayorías. Cuando pensamos en la gente común, ¿no? La gente que trabaja en otros momentos históricos, esta era la vida cotidiana, y las relaciones inclusive de dependencia, de poder, a las que estaban sometidos, eran muy diversas, ¿no? Múltiples. Hasta antes de la Revolución Francesa hay que pensar que un habitante común, los ejemplos siempre se dan sobre Europa, pero pensémoslo en nuestro territorio, ¿no? Éramos colonia. El habitante común de la colonia tenía como múltiples autoridades. En última instancia, el virrey, como representante del rey de España, era la autoridad superior. Pero en realidad, mucho más autoridad para él era el cura de la capilla cercana, porque la iglesia llegó antes que nadie a colonizar el territorio, a evangelizar. Entonces tenía una ascendencia. También, si estamos hablando de un campesino en una gran hacienda que ya producía en la época de la colonia, el capataz de la hacienda era todo, ¿no? Porque se dependía de él para la vida. Era el que resolvía problemas, el que alimentaba, o sea, para bien o para mal, toda la vida giraba en torno a él. Mucho más importante que el virrey, ¿no? Y los caudillos regionales. Después, cuando tuvimos el proceso de independencia, no salieron de un repollo de una nación, de un día para el otro todos los caudillos de cada provincia, de cada región. Eran ya sujetos importantes durante la colonia. Entonces, se estaba sometido al mismo tiempo a muchos poderes, ¿no? Inclusive desde el punto de vista económico. Había que pagarles impuestos a ese virrey, pero también el diezmo a la iglesia, también en especia, en trabajo, había que responderle a los hacendados. Y todo eso es lo que vino a modificar la aparición del Estado moderno y las relaciones capitalistas. Y en Argentina significó
Fíjense, desde 1810, ¿no? La Revolución de Mayo, hasta 1880, son 70 años el tiempo que nos llevó, hasta la presidencia de Roca, tener un Estado-nación. Efectivamente, una sola institución que fuera reconocida como la autoridad máxima en todo el territorio nacional de ese momento, que ni siquiera era todo, ¿no? Como todavía no abarca todo el territorio que tenemos hoy. Fue todo un proceso de lucha interna, de guerra civil, entre todos estos poderes que había antes, ¿no? Había que desplazar el poder y la costumbre y las tradiciones de lo que significa vivir en una colonia monárquica. El poder de la iglesia, ¿no? El Estado le tiene que expropiar funciones que cumplía la iglesia para ser una autoridad por arriba de la iglesia. Y eso también fue complejo, y todos estos poderes regionales, locales, de manera tal de que después cualquier persona que vive en el territorio reconozca que la última palabra la tiene el Estado y no el cura de la capilla. ¿Sí? Eso hubo que enseñarlo, hubo que hacerlo. Primero se usó la fuerza, fueron guerras civiles, y después había que construir el consenso eh, para esto que dice Tente al principio, para que uno se sienta parte, se identifique con este territorio y toda su población, por más diversa que fuera, y que lo era y mucho, y que reconozca y acate la autoridad, esta nueva forma de autoridad, que hay que aprenderla, ¿sí? Porque el habitante que salió de la colonia no conoce, no sabe, tiene que convertirse en ciudadano, no es un hecho natural. Entonces, este proceso, con sus características particulares, fue bastante similar en cualquier país del mundo occidental, ¿no? La construcción de los estados fue sobre una base conflictiva que transformó completamente la vida de la gente. Entonces ahí es donde se entiende que ese otro mundo medieval, monárquico, podía funcionar con una educación dispersa, enseñándole a algunos los oficios artesanales, a otros los trabajos del campo, y que los evangelice la iglesia. Podía funcionar todo, pero ahora con un solo Estado central, y esta división, reorganización económica que implica que va a haber propietarios de las actividades económicas que van a designar, a decidir, a tomar las decisiones de cómo se trabaja en sus propiedades, implica una enseñanza que es masiva, ¿no? Y esto que hemos dicho, una migración enorme del campo a la ciudad, porque el capitalismo trae otras formas de trabajo que son urbanas, no rurales, no porque desaparezca la explotación del campo, sino porque le vamos a agregar procesos, manufactura a esa explotación. Entonces, ahora sí, no hay manera, no hay otro camino, podría tener otros formatos, pero el que se pudo diseñar es esta idea de sistema, como dice Tente al principio, ¿no? Altamente formalizado, universal y temprano. Las sociedades ahora son sociedades de masas, no son pequeñas comunidades dispersas por todos lados, sino una gran sociedad. Y la única manera de asegurar algún tipo de orden, de convivencia en sociedades de multitudes y de autoridad que funcione, ¿no? Que sea acatada, que pudo imaginarse por lo menos, fue este sistema altamente burocratizado que asegure que todo el mundo pase por él, que pase por esa experiencia educativa y que aporte lo necesario para que toda esta diversidad poblacional que empieza a juntarse en las ciudades y a tener que convivir con mucha más conflictividad que cuando uno está disperso en un territorio, funcione, ¿no? Entonces, enseñar un solo idioma, una sola identificación, hacer conocer las normas que el Estado espera que todo el mundo respete, es una necesidad para que camine esta nueva forma de organización social y económica, ¿sí? Después, el paso por las otras etapas, eso es para nosotros el modelo del Estado oligárquico, el momento que se constituye el Estado y el sistema educativo, y después las otras dos etapas, ¿no? Unas grandes transformaciones que se fueron dando desde entonces hasta ahora, justamente lo que nos van mostrando es cómo, primero la idea de que el sistema educativo es una institución del Estado, es una parte del Estado, y los docentes somos
un cuerpo de funcionarios del Estado especializados en esto, como el sistema médico tiene sus propios funcionarios, la salud pública, sus propios funcionarios especializados, y lo mismo podemos decir de todas las áreas de las que el Estado se ocupa, interviene. Por lo tanto, está clarísimo que el sistema educativo no es una isla, ¿no? Que cuando vuelva a haber transformaciones importantes en las actividades económicas de una sociedad, se movilice la población, se transforme la estructura social, ¿no? Crezcan unas clases sociales, disminuyan otras, cambien de forma, necesariamente el sistema educativo tiene que tener a su vez alguna transformación, porque es afectado por lo que va pasando en el conjunto, en una sociedad, y porque a la vez ese cambio que tuvo la sociedad implica nuevas necesidades, ¿no? Entonces, la escuela va agregando funciones sociales en el momento en que se precisan, ¿no? En que aparecen esas necesidades. Entonces, decimos, el Estado interventor realmente es el que hace masiva la educación, el acceso a la educación y la continuidad. O sea, que la educación no sea solo la alfabetización básica, sino que haya una continuidad en la educación media, porque es una necesidad social. Porque, claro, no es lo mismo el país y la complejidad de la estructura social que tuvimos mientras estuvimos en un modelo económico que básicamente solo explotaba los productos primarios del campo para exportarlos. Y cualquier otra cosa que necesitáramos confeccionada se compraba especialmente en Inglaterra, ¿no? Era todo importado. Por lo tanto, digamos, la diversificación social es mínima. Las mayorías viven todavía en las haciendas, trabajando como campesinos, y en las ciudades lo que vamos a tener son algunas clases medias, digamos, tradicionales, que son los funcionarios del Estado, los docentes, los intermediarios comerciales que se ocupan de la operación del puerto, ¿no? De esta ida y vuelta de bienes en el puerto, y no mucho más. Ahora, cuando las condiciones mundiales, ¿no? La crisis mundial, las dos guerras mundiales, impidieron que ese modelo siguiera funcionando tal como estaba, porque ya no nos compraban todo lo que nos compraban antes, países que entraron en crisis y que tuvieron que reconstruirse después de las guerras, y tampoco nos vendieron todo lo que nos vendían por la misma razón, porque dedicaron su industria a la industria de guerra, en la que estaban inmersos, y ya ni el pulovercito le podíamos comprar más a los ingleses. Entonces, cuando empezamos a desatar ese proceso industrial por necesidad, ni siquiera por grandes decisiones políticas, porque es eso o no tenemos ropa, ahí sí se desata una complejización gigantesca de la vida social y de las fracciones y las clases sociales, porque ahora sí va a haber una migración mucho más grande, la aparición de lo que hoy llamaríamos clase obrera, efectivamente, el trabajador de la industria, y es como una industria que produce algo, genera como un efecto en cadena, ¿no? Tengo una empresa que hace calzado, bueno, evidentemente van a aparecer también no solo el que cría la vaca para sacar el cuero, también va a tener que aparecer la curtiembre primero, que va a tratar el cuero y va a proveer a la fábrica que va a hacer el zapato. Y un montón de costureras, costureros particulares podrán hacer una parte del trabajo que les es derivada, no sé, ponerle las puntitas a los cordones. O sea, van a pasar un montón de cosas que expanden la actividad, ¿no? Por eso se usa la palabra desarrollo. Hay actividades económicas que producen desarrollo social, porque impactan para todos lados, y otras que no, ¿no? Entonces, ese fue un mundo en el que, evidentemente, la escuela tuvo que cumplir la función de empezar a preparar a la gente, ahora sí, para diversidad de conocimientos y funciones sociales y económicas que son necesarias, ¿no? Mano de obra necesaria para varias cosas. No solo el operario de la fábrica, ¿no? Que es una cosa que aparece en la clase, aparece en las escuelas técnicas, por ejemplo, para formar en esos oficios particulares. Las fábricas necesitan eso, pero necesitan el diseñador de los productos, el ingeniero que va a dirigir el proceso, o sea que también se expande la educación media para que se continúen estudios superiores y se dirijan todos estos procesos, ¿no? Entonces es el momento de la gran expansión. Y algunas ya hablaron de esto, es interesante porque en ese momento se educó pensando en la meritocracia.
yo no me acuerdo si se los puse o no, pero hay un fragmento, una entrevista muy famosa a Perón cuando estaba en el exilio, muy famosa porque usan esas imágenes para todo. Yo me río con Capusotto, que les cambia el diálogo. Lo imitan y le cambian el diálogo. Y ahí él cuenta cómo, qué intención tenían, ¿no? O sea, en el momento, la reforma educativa que hizo en ese momento, con qué intención. Y se ve clarito lo que dice Tenti en la clase, ¿no? Él dice que las mayorías no llegaban, no podían continuar estudios secundarios ni ingresar a la universidad porque eran arancelados, porque la organización de la vida hacía imposible siquiera planteárselo. Entonces, bueno, empezó a haber más escuelas, más cercanas a la gente, y todo un proceso para que el que siguiera la carrera industrial pudiera ir al secundario técnico, tenía trabajo, ingresaba en los últimos años a trabajar ya a alguna de las fábricas, y continuaba en la Universidad Obrera, que es la que después se transformó en la actual UTN, es como que cada puesto que uno podía ascender en la carrera dentro de una fábrica, de supervisor, ¿no?, hasta llegar a gerente, iba acompañado en esa universidad obrera, se formaba para ese nuevo puesto. Hasta que terminaba, podían recibirse de ingenieros de fábrica, ¿no? Y ahí Perón lo justifica diciendo que había que desarrollar todo el país y estábamos seleccionando materia gris entre unos poquitos cuando podíamos hacerlo entre toda la masa de los trabajadores argentinos si los dejábamos entrar a la escuela, ¿no? O sea, esta idea que dice Tenti ahí, nos estábamos perdiendo, capaz, a los mejores, a los más capaces, porque ni llegaban a la escuela, no nos enterábamos, ¿no? Entonces, esta era la idea de mérito que funcionaba en aquel momento, que tiene siempre este doble punto de vista, siempre en el fondo hay algo medio estigmatizante, ¿no?, que naturaliza, que hace parecer que cada uno nace con ciertas capacidades, predefinido para ser bueno en algo y no en otra cosa. Y eso estaba presente en la idea del sistema educativo de todo ese periodo, y a esa capacidad con la que uno nace es a la que uno le agrega el esfuerzo, ¿no? O sea, tenés que esforzarte. Bueno, pero esforzate en esto para lo que sos bueno, no te esfuerces, no sé, en matemática porque no es lo tuyo, ¿no? Estaba esa idea. Ahora, también esa idea del sistema educativo en ese momento no tenía efectos tan nocivos como los que produce hoy, porque lo que había, nos ponemos en ese contexto, desde el primer gobierno de Perón hasta que empieza la última dictadura militar, y la realidad nunca son todos, por supuesto, por algo somos un país en vías de desarrollo que nunca llegó a desarrollarse completamente, pero para una gran masa de la población el contexto fue: voy a la escuela porque voy a tener trabajo, o sea, voy a la escuela técnica, me recibo de técnico y salí con trabajo asegurado. Y cuando entré al trabajo, voy a estar ahí 30 años hasta que me jubile. Trabajo era estable, seguro, voy a tener paritarias y el salario, va a haber momentos mejores o peores, pero el salario siempre va a ser un salario que me va a permitir vivir, sostener a mi familia, mandar a mis hijos a la escuela y hasta irme de vacaciones. Para el obrero industrial, digamos, medio de este país, eso fue verdad durante todos estos años, ¿no?, que fue los años de expansión. Entonces, ahí funcionaba perfecto, desde el sentido común estoy diciendo, ¿no?, entre comillas, perfecto, esta idea de, bueno, haz el esfuerzo, termina la escuela, porque una vez que terminaste la escuela y tenés este título, tenés la vida solucionada. Una cosa es reclamar ese esfuerzo en un contexto como ese, que lo que vemos finalmente en esta última etapa, que todavía estamos transitando, que es la de la etapa neoliberal, donde el discurso del mérito y el esfuerzo lo seguimos escuchando, pero le estamos pidiendo esfuerzo, esfuerzo en un contexto de desigualdad enorme, donde unos tienen un montón de recursos donde se sientan a hacer esfuerzo y otros no tienen ningún recurso, y tienen que hacer 50 veces más esfuerzo para llegar a lo mismo. Y eso no es igualitario. Si tengo que hacer 3 veces más esfuerzo, ahí no hay igualdad en modo alguno, ¿no? Estas romantizaciones, cuando nos cuentan las historias de el nene sale a las 4 de la mañana, cruza 3 montañas, ¡oh, qué maravilla! ¿Ves que cuando se quiere se puede?
Eso es un discurso meritocrático de hoy en día. Oh, no es una maravilla. Maravilla es que, por supuesto, cada uno ponga de sí lo que tiene que poner, porque aparte aprender es eso. Yo tengo la escuela, el alumno adentro, el que tiene que aprender es el alumno. Si él no hace su parte del trabajo, por más que esté todo ahí, no va a pasar nada. Eso está claro, pero ¿sobre qué contexto y sobre qué base? Y hoy tenemos este problema. Terminar la escuela, ir a la escuela y terminarla es por sí mismo un sobreesfuerzo para una gran parte de la población. Y ya no garantiza nada, ¿no? Por sí mismo. Hay que tener los títulos. Sin los títulos no vamos ni a empezar a hablar. Pero tener el título ya no es el pasaporte a un trabajo seguro, con un buen sueldo seguro, con una estabilidad para el resto de la vida. Entonces es bastante injusto pedir mérito y esfuerzo, seguir sosteniendo un discurso que siempre fue cuestionable desde su propio significado, pero que además tiene implicancias distintas en cada contexto, ¿no? Porque decir eso hoy, seguir diciendo eso hoy, es lo mismo que decir, y bueno, y este chico que está cartoneando, en vez de estar yendo a la escuela, él, su familia, alguien, no hizo lo que tenía que hacer. Es responsable él por estar en esa situación, no la sociedad, no el conjunto, no es un problema que tenemos todos y que tenemos que solucionar entre todos, ¿no? Y ahí está, como engancha, ¿no? Digamos, el discurso que acompaña la transformación neoliberal, que es coherente de todas maneras, ¿no? Hay que ver la coherencia entre sí, y cómo se vio afectado el sistema educativo en esta etapa también es muy coherente. Porque cuando se llegó al techo, digamos, al límite de las posibilidades de crecimiento, de desarrollo económico con el modelo anterior, había que, bueno, así como se transformó en su momento el modelo oligárquico y exportador, se buscó una reforma. Y el problema es que el neoliberalismo fue el que trajo este diagnóstico de que, bueno, ¿por qué no podemos crecer? ¿Por qué hay cosas que andan mal? Por culpa del Estado, ¿no? Lo que había sido la solución a la crisis del 30, que era que intervenga el Estado, oriente, invierta, facilite, eduque para apoyar el desarrollo, ahora era el culpable. El Estado es lento, es corrupto, está lleno de ñoquis, es ineficiente, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es privatizar todo lo que se pueda, porque en manos privadas el propio interés por producir la ganancia, por competir del empresario privado, rápidamente torna más eficientes esos servicios, ¿no? Esa fue la argumentación. Y lo que hay de fondo, que por supuesto no es lo que se decía, porque esto se hizo con consenso, ¿no? Hubo un gran consenso social, una esperanza de que estas transformaciones vinieran a solucionar los problemas que había. Y lo que se oculta, digamos, lo que no dice expresamente ese discurso es qué significa privatizar lo que es público, ¿no? El sentido de lo público que aparece con el Estado también implica que hay cosas que está bien, corresponden a las obligaciones, decisiones y libertades privadas, individuales de cada uno. Pero hay otras que consideramos que deben ser accesibles a todo el mundo por el hecho de existir, ¿no? Y entonces, en vez de ser bienes privados, que cada uno tiene que resolverse con los recursos que tiene, los transformamos en bienes públicos, ¿no? La salud pública, la educación pública, el agua potable, la energía. Hay una cantidad de servicios y recursos que han sido públicos porque pensamos que debe ser accesible para todo el mundo independientemente de la condición en que esté. Esta idea de, por ejemplo, la protección social. Vos ya no podés trabajar para producir ingresos porque tenés 85 años. Bueno, la vida, el sostenimiento de la vida de la población que no puede trabajar porque es muy grande, porque es muy chica, por una discapacidad, por la razón que sea, es un problema público y lo vamos a resolver entre todos, ¿no? Y creamos esas protecciones sociales. Cuando privatizamos todo, en los 90 privatizamos hasta eso, ¿no? Hasta las jubilaciones. Desapareció la jubilación del sistema de reparto público. Lo que estamos diciendo es, estos son bienes que merece tenerlos aquel que los pueda comprar.
¿no? Transformamos todos esos servicios, patrimonios, bienes públicos en mercancías. Como una heladera, te compras la heladera si tenés con qué comprarla, si no, no. Te compras la salud, la atención de la salud, si podés, si no, no. Esa es la significación, ¿no?, que tuvo. Y eso fomentó el individualismo, ¿no? Esta idea que engancha también con el discurso de la meritocracia también. Bueno, es un tema mío. Ya no hay protecciones públicas, cada uno debe asegurarse por sí mismo su futuro, no hay ninguna protección de la que valerse. En este sentido, protección universal. No existen más estos servicios, estos derechos universales de calidad garantizados para todos desde el Estado. ¿Qué es decir que están garantizados del Estado? Que lo pagamos entre todos, eso significa. El conjunto de la sociedad, a través de todas las formas en las que transferimos recursos al Estado, sosteníamos eso. Por eso teníamos el acceso, el derecho al uso. Y eso es lo que desaparece. Nosotros seguimos haciendo llegar recursos al Estado de estas mismas maneras, pero estamos obteniendo muchas menos cosas y muchas menos garantías, porque el Estado ya quedó como una institución mucho más recortada, achicada, con menos resortes, con menos recursos propios. Y este es el último detalle que quiero decir de la clase 5. Esto es lo que nos muestra que es muy distinto hablar de Estado y proyecto económico y político de una época que hablar de gobiernos, ¿no? Por eso podemos decir, por ejemplo, que desde la dictadura del 76 hasta hoy estamos en un modelo neoliberal. Evidentemente no son iguales la dictadura, los gobiernos radicales, los gobiernos peronistas, el gobierno del PRO que tuvimos, o sea, toda esa diversidad que hubo. Son muy distintos entre sí. Sin embargo, acceden a un Estado y a un proyecto político-económico que está resultando hegemónico en el mundo, no solamente en la Argentina, en ese periodo. Porque las cosas, digamos, estas grandes transformaciones de las que hablamos no ocurren porque las decide un gobierno, circunstancialmente, o sea, quien está sentado en algunos cargos en un momento. Eh, Hoy son las cosas de las que hablamos, ¿no?, durante las primeras clases del año. Todos estos problemas, la desigualdad que hizo evidente la pandemia, los problemas que tenemos hoy justamente, ¿no? Estamos empobrecidos porque los precios no se contienen y nuestro salario nunca aumenta para acompañarlos. Y eso nos muestra la condición de un Estado neoliberal. No importa si tengo un gobierno que le parece bien que los precios suban o un gobierno que quisiera controlar los precios. La realidad es que cualquiera de esos gobiernos tiene este Estado. Este Estado es un Estado que tiene un cuarto de los funcionarios que tenía en la década del 50, 60, 70. ¿Sí? Un cuarto. Empleados directos, exactamente un cuarto. O sea que si quiero controlar precios y necesito un cuerpo de inspectores que esté presente en el territorio, en todas las cadenas de hipermercado del país, no están, no están. Hay que contratar, hay que ver si hay recursos, si el Estado tiene recursos para contratar de ese plantel, hay que formarlos. ¿No? En el momento que decimos privatizamos todo eso, no perdimos nada más que patrimonio, perdimos recursos humanos formados, que capacitamos entre todos, preparados para hacer esos trabajos. Entonces, también son esas herramientas las que hay, ¿no? Y nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos toca a la sociedad civil en general. Nosotros, si no acompañamos mayoritariamente con ciertas actitudes determinadas medidas, tampoco van a funcionar. Ninguna, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, nos quejamos, señalamos, denunciamos la corrupción de los de arriba, pero si puedo zafar la multa que me están queriendo hacer porque pasé el semáforo en rojo, la voy a tratar de zafar. Y después me pregunto, ay, ¿cómo puede ser que? ¿No? Son condiciones de una época, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, al sistema educativo, ¿no?, los obstáculos, los problemas que nos encontramos en el sistema educativo son coherentes con todo este contexto, porque no es una isla justamente. Entonces, obviamente, el sistema educativo sufrió el ajuste y la privatización que se dio en todo el Estado, también él como parte, por un lado, y por otro lado, entonces también aparecieron
funciones transformadas para el sistema educativo. Porque, por un lado, el sistema educativo ya no debe formar más para esa idea de crecimiento económico y ese tipo de puesto de trabajo que efectivamente ya no es masivo, ¿no? Ya no existe, no hay puesto de trabajo industrial, productivo, para todos como en otro momento. Deja de ser necesario eso, pero es cada vez más necesario formar, esto lo cuenta muy bien Tenti en la conferencia, en el enlace de la conferencia que les puse en la última clase, ¿no? En la clase 6. O sea, en la carrera laboral hoy cómo es, en el espacio privado, ¿no? Sobre todo. Fluctuante completamente, vamos a cambiar de trabajo un montón de veces a lo largo de la vida, vamos a estar mucho tiempo sin trabajo, o sea, no vamos a salir rápidamente de un trabajo a otro porque en general no va a ser una elección, me cansé de este trabajo, voy a buscar otro. Cuando no trabajas más es porque te echaron, porque no puedes arriesgar el trabajo que conseguiste. Y vas a saltar, no necesariamente va a ser coherente tu carrera laboral, no es que vas a armar un currículum en el que te vas a ir especializando en una misma actividad. Por lo tanto, lo que es preciso formar es digamos, ¿cómo decir? Habilidades flexibles, ¿no? Saberes muy generales y muy básicos que permitan aprender lo que sea que haya que ir aprendiendo a lo largo de la vida en cada uno de esos trabajos, que ya no es especializarse en entender la mecánica de máquinas y nada más, o la informática y nada más, ¿no? Es un montón de habilidades, trabajar en equipo, tomar decisiones y arriesgar, y no ser nada más que un aplicador de órdenes, o sea, son funciones y valores y hábitos de un montón de condicionamientos que paradójicamente se traducen en que la escuela dice, te tiene que enseñar lo que enseñó siempre. O sea, no hay novedades. La escuela siempre debió enseñar, por supuesto, la alfabetización básica, la comprensión, naturalmente, que eso incluye alfabetización digital. Cuando hablamos de la ESI, lo podemos entender de la misma manera, ¿no? Nos estamos alfabetizando realmente para poder leer la sociedad en la que vivimos, ¿no? Algo que dice Tenti es que sí, lo que pasó en la escuela moderna, justamente porque el discurso individualista destaca la figura de la persona en vez de la sociedad, entonces lo que vimos de golpe es que éramos diversos, ¿no? Si podemos tomar un aspecto positivo de este proceso, es que tomamos conciencia de la diversidad cultural, de género, de experiencias de vida, de origen. O sea que no había estado bueno esto de arrasar homogeneizando nada más. Entonces también ahora en las escuelas hacemos todo en transformación, no todo en transición, pero hacemos el esfuerzo de conocer mejor la sociedad en la que vivimos, tener una idea más clara, ¿no? Para no decir que nos bajamos todos los barcos, saber que no es eso, la composición del país y su diversidad y los aportes culturales de cada, históricos y actuales de cada presencia, digamos, ¿no? De cada identidad que está presente dentro de nuestra sociedad. Digamos que en la clase 6, lo que vemos, lo que pensamos en las consignas, sería ya sobre esta etapa, ¿no? Dos ejes, entre otros, que también hubiéramos podido trabajar, que son los vínculos que tenemos que pensar entre la educación y la formación para vivir en un sistema democrático, y el problema de la igualdad, y la función de la escuela y de esto que hacemos con el capital cultural, principalmente en la escuela, para la reproducción social. O sea, para que el camino sea reproducir la estructura social tal cual es, o hacer algo que permita la transformación de esa estructura social en un sentido progresivo, ¿no? Que vuelva a permitir, a través del capital cultural que la escuela construye y distribuye, vuelva a permitir una movilidad social a la población, ¿sí? Hecho el diagnóstico de que vivimos en una desigualdad, o que el principal problema que tenemos hoy es la desigualdad, ¿no? Esto tal vez lo hayan trabajado, pero un detalle sobre esto. Una cosa es decir pobreza, otra es decir desigualdad, ¿sí?
Por esa razón es que cuando Tenti ahí retoma a Bourdieu en esa clase, dice que solemos representarnos la sociedad con la metáfora de la pirámide, ¿no? Porque nos deja ver que arriba de todo, un espacio muy chiquito, están los muy ricos, los que tienen todos los recursos, y cuanto más abajo vamos, más gente hay con menos. Está bien eso, no es que no sirve y que eso no representa un nivel de la desigualdad que existe en las sociedades, pero no es suficiente, ¿no? Él dice, la teoría de los capitales de Tenti nos deja ver que no hay que mirar solo la piedra o el dato económico que eso representa, sino que lo más importante es cuál es la distancia, y la pirámide no me dice nada sobre la distancia entre esos que están arriba, esos poquitos de arriba, con esos muchos de abajo. Lo que aumentó en nuestras sociedades latinoamericanas fue la desigualdad, la distancia. La pobreza en sí misma, o sea, la gente que no alcanza a cubrir las necesidades básicas, es un problema. Pero aparte de que existe ese núcleo de pobreza que es muy grande, bueno, en este momento es el 40% de la población, ¿no? Porque es un problema de línea de precios. Aparte de eso, lo que aumentó es la distancia, ¿no? Ese numerito que nos dicen, el 10% más rico se queda con 35 veces más que el 10% más pobre. Ese es el dato que empeoró. Y ese es el dato que impacta de la peor manera en toda la sociedad, ¿no? Nada puede andar bien en una sociedad con ese dato, ¿no? Con esa estructura. Necesariamente tiene que impactar en problemas de orden social, en problemas de conflictividad, tiene que aumentar la protesta social, porque no solo se arroja a una parte de la población en la pobreza, sino que debe ser testigo de que la sociedad tiene recursos que no le están llegando, no que la sociedad es pobre. Seguimos viviendo en un país que no es pobre. El país no es pobre, pero un país que no es pobre tiene 40% de pobreza. Ese es el problema. Es que el recurso está, entonces, y está a la vista. Y el modelo en el que vemos esto fue impactante en los 90, ahora ya tenemos el ojo acostumbrado, pero cuando todo esto se construyó, el modelo visible fue justamente los márgenes de las autopistas, ¿no? Un asentamiento, un country, un asentamiento, un country. Las dos cosas crecieron juntas, al mismo tiempo. Eso es el símbolo de la desigualdad social. Uno creería que se expande digamos, el negocio inmobiliario, se expande la construcción de torres de lujo, de country. El país está creciendo. Sí, claro, el país está creciendo. Esa es la novedad. Tenemos momentos donde hay crecimiento económico, reactivación, expansión, y sin embargo eso no arrastra hacia arriba a todo el mundo, sino que lo captura una pequeña parte. Ahí Solo crece un es donde sector, estamos no pensando. crece por igual en toda la ¿Qué sociedad. pasa en la escuela? Claro, exactamente. Es un problema de distribución. Riqueza se crea. ¿Cómo se reparte? Y no en el sentido de, bueno, que no llegue, no sé, a través de un plan, ¿no? Sino justamente en que siempre los que crean riqueza son los que la trabajan, ¿no? Eso es lo que vino a explicar Marx. La riqueza la crea el trabajador de la fábrica, ¿sí? Pero hoy ese trabajador de una fábrica está ganando, o sea, el salario mínimo de la economía es de 25.000 pesos hoy, por ejemplo, ¿no? Es un tercio de la canasta. Y el conjunto de la riqueza que crean esos trabajadores se lo está apropiando, el margen cada vez más grande se lo apropia el dueño de la fábrica, ¿no? Que en este momento son millones de accionistas, no es una persona también, como eran otros tiempos. Ahí está el problema. Y la distribución tiene que existir en esto, en que si adentro de una fábrica se creó determinada cantidad de riqueza, hay que repartirla en forma más equitativa entre los que trabajan y los que ponen el capital. Y ese margen es el que se movió. ¿Por qué? Y bueno, porque el Estado también tiene menos herramientas para intervenir ahí, ¿no? Tenemos un problema con eso. ¿Cómo controlo a esas empresas? ¿Vieron lo que pasó Claro, ayer con la profe, ley de eso de... también hablaban en la entrevista, cuando decía que antes quizás el que tenía dinero se ponía a trabajar, digamos, a la par, y ahora lo que hace es estudiar para seguir llenándose de dinero a costa del que no lo hace, del que no puede acceder, digamos,
a esa educación. Va a estudiar afuera y cuando vuelve viene para seguir enriqueciéndose en realidad. Exactamente, ¿no? Tenti dice, los más ricos ya se dieron cuenta que una forma de reproducir su capital cultural está en contar con de reproducir el capital económico está en contar con capital cultural. Porque evidentemente ustedes fíjense que es cada vez más difícil entender ciertas cosas. Los bitcoin, ¿quién entiende qué es un bitcoin? Pero hay gente que, no sé, con una aplicación en el teléfono, transfirió plata a la cuenta del banco y ganó un montón de plata. Y eso está pasando, eso es un rubro de la economía. ¿Qué genera eso? Nada, ¿no? Trabajó alguien que diseñó la aplicación, ya está, se acabó, eso es todo el movimiento que generó. Pero ahí se está yendo un montón de plata. Son capitales que en vez de invertirse en abrir una planta industrial para producir algo, se están invirtiendo ahí. O sea que no le impactan a ninguna sociedad, no le producen ningún otro tipo de desarrollo. Ahora, para ser capaz de hacer eso, entenderlo, controlarlo, hay que saber cada vez más, ¿no? Respecto a cómo eran otros tiempos. Eso es lo que dice Tenti. Y bueno, nuestra función, él también da ejemplos, ¿no? También las familias de menos recursos se van dando cuenta de esto y empiezan a reclamar. O sea, no solo que mis hijos vayan a la escuela, sino que aprendan en la escuela, ¿no? Empiezan a reclamar, se preocupan. Una cosa que se discutió todo este periodo de pandemia con el tema de armar los ciclos, ¿no? Y que nadie repita. O sea, hay familias que les preocupa que su hijo pase a tercer grado y todavía no pueda hablar de corrido. Van a reclamar que les enseñen a leer, no van a reclamarle a la maestra que aprobalo y que pase. Hay una parte con la que también pueden existir esos problemas, pero en general no hablamos de esos problemas y no del otro, ¿no? Entonces lo que dice Tenti es justamente esto, efectivamente, cada vez es más central el acceso al capital cultural para transformarlo después en capital económico. Por supuesto que el dato contrario también existe. Cuanto más capital económico, mejores condiciones para dedicarse a construir capital cultural, naturalmente. Pero ahí es donde podemos incidir nosotros, dice Tenti, ¿no? Y tomar conciencia. En la escuela nosotros podemos y debemos, si tomamos cierto posicionamiento, por supuesto, crear condiciones, si los chicos no las traen, si no vienen con esas condiciones, nosotros tenemos que crear ciertas condiciones para que puedan aprender, dedicarse a aprender, ¿no? Construir ese capital cultural. Sin perder de vista, ¿no? Sin que esto nos lleve a los problemas que se nos presentaron en los 90. Si en la escuela damos un bolsón de comida, no es porque la función de la escuela es alimentar. No es la institución encargada de que los niños accedan a la alimentación, la escuela. Lo hace porque no puede haber condiciones de aprendizaje en una criatura que no come, ¿no? Que no tiene el alimento garantizado. Pero siempre debe entenderse como un factor secundario. Y hay detallitos, ¿no? Por eso digo, y dice Tenti, ¿no? La importancia, Tenti y Bourdieu, la importancia de tomar conciencia, o sea, de comprender cómo funcionan todos estos mecanismos, si es que uno no quiere ser un engranaje más, sino incidir a conciencia para romper el esquema. En los 90 lo que pasó fue masivo de golpe la necesidad del comedor escolar, ¿no? Y ahí fue el momento en que se expandió eso. Pero no se creó ninguna condición, o sea, las escuelas atajaron la necesidad de dar de comer así, con los mismos 2 auxiliares que tenían nada más que para limpiar las aulas y abrir las puertas, sin un espacio específico, o sea, los chicos comían en el aula, corrían los útiles un rato, comían, tiraban todo, seguían estudiando. Comían con la maestra, entonces, adentro del aula. Eso por sí mismo desvirtúa todo. Cuando se reorganiza después de la reforma de la Ley Nacional en el 2006 y esto se vuelve a ordenar, el comedor siguió siendo necesario, ¿no? Y sigue siendo necesario, pero se creó una estructura que separó otra vez, ¿no? El comedor, la cocinera, los auxiliares que se ocupan, y el comedor es una cosa diferente al espacio del aula y a la relación con la maestra, que es una relación pedagógica. La maestra cuida la manera en que expresamos, ¿no? Tanto que hablamos la semana pasada en las jornadas, la manera en que tenemos que expresar cuidado principal es enseñar
Entonces estoy cuidando tu derecho a obtener lo que solo en la escuela vas a poder obtener y en ningún otro espacio. Todo lo demás tiene que ser un anexo necesario que esperamos que un día deje de ser necesario aparte, ¿no? Pero no la función principal, y todo el vínculo pedagógico se transforma si los estudiantes pueden ver en el docente eso, un docente, y no una segunda mamá, un asistente, una trabajadora social, una psicóloga. Podemos abarcar todo eso, pero nuestra función principal, la única que solo nosotros podemos asegurar, es la ayudar a construir ese capital cultural, ¿no? Porque aparte Tenti nos cuenta, es difícil. El capital cultural se construye, no se reparte. Yo puedo repartir plata, puedo repartir bienes, puedo repartir libros, objetos culturales, pero el capital cultural solo se incorpora por tiempo, con tiempo y esfuerzo personal de cada uno, ¿no? No hay nada, hay una parte que no se puede hacer desde afuera hacia los chicos, lo tienen que hacer ellos. Ahora, lo que sí podemos hacer, que antes no queríamos hacer, que el sistema educativo y los docentes no tenían conciencia en otro momento de que fuera su función, y ahora tenemos que asumir, es que parte de nuestra función es crear esas condiciones, ¿no? En la conferencia Tenti iba a decir, ¿es problema nuestro que a los chicos les interese lo que les estoy enseñando? Y Tenti va a decir, sí, es un problema nuestro. Nosotros tenemos que crear las condiciones para causar primero el interés por lo que queremos que aprendan, porque obvio que si no interesa, nadie aprende lo que no le interesa, ¿sí? Y no hay razones en la vida real de los chicos reales, de la forma concreta en la que estamos viviendo, no hay grandes razones para que uno llegue interesado a la escuela por determinados conocimientos y determinadas áreas. Si no tiene ningún contacto previo con eso, porque va a ser interesante. Por la mera curiosidad, como dice Freire, sí, pero la curiosidad igual hay que alimentarla con razones, ¿no? Con oportunidades. Entonces, lo que pretendemos es por ahí en las consignas, en los foros de la clase 6, es pensar esto, o sea, cómo estos problemas de desigualdad, los obstáculos que hay para tratar de trabajar en la igualdad, llegan a la escuela y qué hacemos, cómo procesamos esto, ¿no? Y yo hoy también les pido que piensen en experiencias propias. En las jornadas pudimos ver algunas. O sea, las escuelas, evidentemente en este contexto, se encuentran con obstáculos para poder hacer lo que quieren hacer. Pero al mismo tiempo también hay un montón de iniciativas, de proyectos, de políticas desde más arriba o de una institución o que surgen de un docente, como fuere, donde vemos que hay plena conciencia de que este es el contexto y una intervención que está queriendo modificarlo, ¿sí? Entonces, de eso queremos hablar, en base a lo que conocen, a lo que escucharon, seguramente las cosas de las que hablan en práctica y que pueden ver, también pensar cómo la escuela incide en este problema de la desigualdad con la otra faz política, que es lo que está en la clase, que es el funcionamiento democrático, ¿no? ¿Cómo vemos que funciona la sociedad? ¿Es democrática o no cuando pensamos la democracia como un concepto completo? Vamos a votar cada 2 años, pero después, ¿eso sirve para qué? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué nos parece que está funcionando bien y qué no? De lo que se espera que ocurra en esta clase de democracias en las que vivimos, ¿no? Que tenemos una relación, votamos porque entonces esas personas tienen que representar nuestros intereses y nuestras demandas en esos cargos. No, por eso hace un ratito iba a usar de ejemplo lo que pasó ayer con la ley de etiquetamiento de los productos, que finalmente no hubo quórum, o sea, ya estaba aprobada en el Senado, tenían que aprobarla en diputados y no hubo quórum suficiente para discutirlo. Bueno, ese es un ejemplo de este nivel de desigualdad del que hablamos y del el poder político y el poder que tenemos como ciudadanos. En este caso estamos hablando de la faz que tenemos como consumidores, ¿no? Los derechos que tenemos como consumidores, en este caso de saber qué es lo que estamos comprando, ¿no? Sin que tengamos que ser todos expertos en nutrición y entender cualquier tablita, sino que se nos diga en forma clara determinada información de los alimentos. Y no puede salir eso, ¿no? O sea, agregarle
unos símbolos y unos datos a los envases de lo que compramos. Ese es el nivel de desigualdad. Eso significa gran poder concentrado en este caso, las empresas que producen alimentos, pero se puede traducir a otros problemas que tenemos también con otro tipo de productos, ¿no? Son tan pocas, tan grandes, tan concentradas, que imponen las condiciones que quieran, ¿sí? Y que han presionado de las maneras que fueran, nunca nos vamos a enterar, pero han presionado de la manera que fuera para que no pudiera funcionar esa sesión. Y nosotros no estamos igual de organizados, como estamos, somos todos individuos sueltos los demás, digamos así, ¿no? ¿En qué nos organizamos para ir y presionar a ese mismo Congreso y decirle, no, saca la ley, porque la necesitamos? Bueno, esa dinámica tenemos que pensarla en el sistema educativo. Nosotros tenemos mucho que hacer, no solo adentro del aula, en la práctica, ¿no? Diaria, sino en todas las relaciones que establecemos, también con las familias, para mostrar esto, que no es lo que todo el mundo sabe. Pasa lo mismo, los expertos somos nosotros que estamos adentro, no cualquier familia. Entonces, tampoco podemos pretender que las familias nos acompañen, hagan ciertos esfuerzos. Cuando van a votar, miren qué propuesta de política educativa, o sea, que le den importancia, que estén inmersos en el tema, si no tienen acceso a la información también real y concreta. De educación hablamos todos porque todos tenemos alguna experiencia, pero comprender el significado de lo que pasa en un momento, de las decisiones que se toman, no es algo al alcance de la mano de todo el mundo. Es algo que está al alcance de la mano del que sabe, conoce y está en eso nada más, que somos nosotros. Entonces también ahí hay una función de, y algo así se tenta en la conferencia, ¿no? Hay que acompañar, hay que enseñarle al padre, así como sabemos que hay que enseñarle a las familias también qué es la ESI, porque la resistencia a enseñar a aplicar la ESI está en la ignorancia de qué es lo que queremos, lo que pretendemos con ella. Bueno, para todo hay que pensar de la misma manera, ¿no? Así que bueno, esas consignas, las de la clase 5 son más específicas de pensar ejemplos, vincular con los temas que propone cada etapa que explica Tenti en el sistema educativo. Pero la de las 6 son ya también, hay que leerla, o sea, hay que comprender los conceptos con lo que él va explicando, este aspecto de lo democrático y la desigualdad, pero es lo mismo, después hay que vincularlo a lo que a ustedes les parece, cómo ven ustedes que funciona, qué pasa, qué va, lo que anda bien y lo que anda mal respecto a estas cuestiones y cómo llegan a la escuela estas cuestiones. ¿Sí? O sea, en términos generales, cómo está funcionando el contexto social y entonces qué pasa y qué hacemos desde las escuelas. A Betina decía la ley de celiaquía también, bueno, ni hablar, peor, porque cualquiera de esas leyes que están dirigidas a minorías, ¿quién defiende a las minorías? Sí, claro, no es un reclamo de la mayoría, nunca va a ser un reclamo de las mayorías que no son celíacas. Y fíjense que es un problema de interpretación individualista, ¿no? O sea, el derecho a acceder al alimento todos creemos que es universal. Bueno, acá lo que estamos diciendo es que el celíaco también tiene derecho, simplemente que no puede comer la misma harina que el resto, por simplificar enormemente el problema. Y sin embargo parece algo que es un problema de ellos, que lo deben resolver ellos, no es una demanda que tomemos como conjunto, y pasa exactamente, como decís Betina, la misma situación. O sea, esas leyes no salen porque sería muy caro o sea, se tienen que asumir el costo de hacer accesible eso las empresas que producen los alimentos, del mismo modo que un montón de leyes de salud, ¿no? De coberturas, que no salen porque si no las obras sociales tendrían que pagarlas. Y las obras sociales y las prepagas. Y entonces prefieren que no exista esa protección de determinadas enfermedades raras para no tener que hacerse cargo, ¿no? Justamente. 10 y 10 en otra clase. Bueno, sí, ya terminamos. Yo también tengo en un rato otra clase. Yo porque corro los horarios y media por eso mismo, para que no hacer correr tampoco a los otros chicos. Bueno, igual, ya justamente estábamos cerrando. Bueno, seguimos hablando entonces. Varias tienen que completar los últimos foros sobre todo, y cualquier duda que va a surgir en el momento en que se pongan a escribir ese trabajo, no antes seguramente, así que tanto por el WhatsApp o por el foro que se puede armar debajo de donde está publicada la consigna, planteen lo que sea que necesiten. ¿Sí? Cualquier cosita vemos si más adelante es preciso o no algún otro
algún otro encuentro para, también, para ver algo sobre el cierre de la cursada, ¿sí? Bueno, que disfruten, parece que el día se va a poner lindo, así que terminen bien. Buena tarde. Dejo de Chao, grabar. profe, cuídese.